Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el 25º episodio y vamos a hablar de las noticias. Y no es que tenga que daros ahora noticias, hablo de las noticias en general, del telediario, de cómo se tratan o cómo son las noticias aquí en general, en los medios de comunicación, vamos a decir, tradicionales, en comparación con España. Resulta que tengo por costumbre ver las noticias todos los días laborales, en principio como una forma de ir aprendiendo sueco y acostumbrarme un poco a oír y hacer el oído. Y también te vas enterando un poquito de cómo funciona el país, no solo por las noticias concretas que te pueden afectar, sino también porque vas aprendiendo un poco la forma de ser y la cultura sueca a través de las noticias y también de cómo las cuentan y qué importancia dan, cómo priorizan, digamos, los acontecimientos en el día a día, lo que consideran noticia, lo que no consideran noticia, el tiempo que dedican a cada una de las noticias. Y sí que es cierto que hay diferencias en cómo se cuentan, a lo que le dedican y cómo lo priorizan con respecto a España. Partimos de la base que yo en España los últimos años no es que viera mucho las noticias o mucho el telediario. Y ahora, por ejemplo, pues sí, ahora hago lo que no hacía en España, que es todos los días, pues ver el telediario y enterarme un poco de lo que pasa por aquí. Y sí que es cierto que hay diferencias importantes, muchas de ellas al principio no me di cuenta, sino fue como a posteriori. Por ejemplo, aquí es bastante normal que salgan en noticias en el telediario a nivel nacional, noticias sobre estudios científicos. No me ha llamado mucho la atención porque, bueno, estás acostumbrado a leer sobre el tema, no solo, bueno, estudios de mi campo concreto, sino que no te resulta ajeno, pues, cuando alguien te habla de un estudio de, yo qué sé, de sociología o de psicología o de geología. Bueno, al fin y al cabo es un lenguaje científico y, bueno, pues sigue siendo interesante o atractivo. Pero poco a poco te das cuenta que en España es excepcional, digamos, las noticias de ciencia no suelen ocupar mucho espacio, lo reducen mucho y normalmente, digamos que lo modifican o alteran mucho el mensaje, digamos, le intentan dar un matiz periodístico, intentan buscar, digamos, el titular fácil y es muy fácil que tergiversen o simplifiquen demasiado el mensaje para intentar hacerlo atractivo para, digamos, el público español. Aquí realmente a las noticias de ciencia, en cosas que igual no tendrían suficiente importancia o trascendencia desde el punto de vista de un español o desde un punto de vista de un médico de comunicación español, aquí sí que la dan y además le dedican más tiempo y además le dan voz a los investigadores directamente que te lo explican y da la sensación de que se tergiversa menos. También aquí dan como más importancia a noticias o acontecimientos que tienen relación pues con el medio ambiente, con la naturaleza. Sí que hay aquí una cultura como muy generalizada y no depende mucho de la, digamos, del punto de vista político. Aquí puede ser de derechas, de izquierdas, de centro, pero todo el mundo está muy concienciado pues con el tema del medio ambiente y con el tema de la naturaleza y cosas similares. Además, tampoco hay muchas noticias de deporte. Las hay, los deportes aquí son diferentes, son más deportes muchas veces de invierno, cuando ganan premios y medallas los suecos, son a veces deporte que yo ni siquiera conocía o los conocía muy de lejos y se dedica proporcionalmente menos tiempo al deporte. Y además con una orientación como diferente. Hay veces que puedes oír noticias relacionadas con el deporte, pero más desde un punto de vista social. Le dan mucha importancia al deporte que practica la población y estimular el deporte, digamos, a la población normal, a los suecos, que el deporte de élite, por decirlo así, ¿no? El deporte de unos pocos que también hay noticias, pues fulanita de tal ha ganado la medalla de oro en la competición de no sé qué, vale, sí, sale. Pero igual hay más noticias de deporte que tienen relación pues, con el deporte que se practica en un área en concreto, digamos mejoras o problemas que tienen porque no pueden practicar tal deporte. Digamos que entienden el deporte como una actividad global, social, que practica la población y hay noticias a ese respecto más que el deporte de élite. Aparte de eso,
Por supuesto, también hay noticias de índole político. Pero, como me decía un amigo, aquí es muy aburrido. Aquí las noticias son aburridas en comparación con España. En España, las noticias políticas y las declaraciones de los políticos tienen mucho más salseo, ¿no? Hay mucha más confrontación directa. Aquí, las confrontaciones o los diferentes puntos de vista son mucho más sosegados, mucho más tranquilos y mucho más calmados, desde el punto de vista de un español, claro. Entonces pueden parecer que son noticias más aburridas, o por lo menos la confrontación no es como entiende un español. Pues partido tal dice una cosa y el otro partido opina algo diferente. Claro, oyes las declaraciones y les ves declarar uno que dice una cosa y otro otra, y es que no tiene que ver con España. En España parece que se lanzan los trastos a la cabeza y se dicen muchas cosas y entonces el otro no tiene ni idea y está diciendo una burrada y yo tengo la absoluta razón y el otro está totalmente equivocado. Y aquí no es así. Pues tiene discrepancias, pero por lo menos no lo expresan de una forma tan radical, si lo queremos decir así, como en España. Así que sí, desde ese punto de vista, las noticias políticas son más aburridas o no buscan, digamos, la confrontación fácil o digamos, buscar las posturas tan opuestas. También una cosa que llama la atención son las noticias sobre crímenes y criminalidad. Cuando vives en Suecia, te da la sensación de que es un país muy seguro y es un país muy civilizado. Y efectivamente, la mayor parte luego de las noticias, que no son exactamente eso, de delitos y problemas de ese tipo, pues te da la sensación de que efectivamente es un país muy civilizado, pero luego después se alternan con noticias pues de delitos y además como que lo explican como muy bien, muy directamente, no ocultan la verdad y lo cuentan todo y ocurre un delito de una sola persona en un sitio muy concreto y ya sale en las noticias nacionales. En ese contexto yo me preguntaba si realmente aquí hay más criminalidad que en España o no, o lo parecía y simplemente aquí te cuentan más crímenes o salen en las noticias más crímenes que en España está más normalizado y solo salen a las noticias nacionales crímenes especialmente que llamen más la atención. Porque aquí sí que es cierto que en Suecia son muy tranquilos, muy civilizados, pero también les gusta mucho, por lo menos a nivel de lectura, les gusta mucho el tema de los crímenes. De hecho, digamos, como característica, como literatura característica de los países nórdicos, es eso, las novelas de detectives con crímenes como muy, muy brutales o muy, muy crudos, muy directos. Entonces, como que les gusta eso. O sea, por una parte no, por una parte son más tranquilos y no buscan, digamos, ese tipo de confrontación, por ejemplo, política, como sí que gusta en España, o en todos los sitios, confrontación a nivel deportiva o todo, ¿no? En España somos más de bandos y más radicales y más de conflictos. Aquí la cultura sueca es mucho de evitar conflictos y de buscar puntos de unión, pero por otra parte les llama mucho la atención esto de los delitos. Así que busqué un poco tasas de criminalidad, a ver si la sensación que dan las noticias difiere de la realidad y efectivamente es cierto que la tasa de criminalidad en Suecia es sensiblemente más alta que en España, a pesar de que da la sensación de que en Suecia es un país como muy seguro. Luego mira las cifras y España y otros países del sur de Europa tienen tasas de criminalidad más bajas que Suecia. Tampoco es que Suecia tenga unas tasas altísimas a nivel europeo. Por ejemplo, Suecia está por debajo del Reino Unido o de otros países. Pero realmente en España hay menos crímenes. Entonces, no lo sé, tendría que profundizar en eso porque, claro, tendrías que dar la sensación de que aquí vives más inseguro y sin embargo es todo lo contrario. La sensación de vivir seguro y tranquilo en Suecia, por lo menos en la ciudad donde vivo, es muy alta. Entonces no sé si luego después estos crímenes se circunscriben pues en áreas más concretas o en ciudades más concretas, si hay ciudades donde hay una alta tasa de criminalidad y entonces sube toda la media de todo el país. La verdad es que no lo sé, ya seguiré buscando información al respecto. Y poco más, esas son mis primeras impresiones de cómo se viven las noticias o cómo se explican las noticias en Suecia comparadas con España. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme.
Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedeodin@gmail.com o por Twitter en @elparchedeodin. Puedes preguntar dudas, proponer temas o hacer comentarios. También puedes entrar al grupo de Telegram que se llama igual, El Parche de Odín. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.